tengo que tener cuidado porque me andan buscando por lo que hablo. Hay gente que se enoja, lo coge muy personal. Tengo que cuidarme. Así que acá entre nosotros vamos a hablar. Vamos a seguir hablando. Hola y sean nuevamente bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Yo soy Yahuel Castillo, por si no me conocen, su anfitrión en este podcast y en este canal de ICAM PR. Así que antes de continuar, bien importante que le deje a la campanita, que se suscriba y nos siga en este canal para que así nos ayude a seguir compartiendo todo este contenido, todos estos vídeos y toda esta información con todas las personas posibles en las plataformas digitales. Así que en este podcast vamos a hablar un poco tema libre. Voy a ir hablando sin mucho protocolo y estructura de un tema en específico, pero sí es importante que hablemos a calzón quitado porque hay tantos temas que se interlazan, que interconectan con uno con el otro, que a veces es difícil mantenernos en uno nada más. Así que nada, quédese conmigo y comenzamos. Tengo aquí una listita de varios temas. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de los logros. Ok, de los logros. Y qué tan importantes son para la comunidad marcial, para una federación, para una organización. ¿Por qué queremos logros? Pues mira, la razón principal por la que nosotros podemos querer logros es que con los logros, muchas veces hay logros que son personales, a veces son otros logros que ayudan a la comunidad. Y ambos están bien. Ahora, cuando uno va a subir de rango, es, en mi pensar, entiendo yo, que es más importante los logros de la comunidad que los logros personales. Por ejemplo, si usted es una persona que es sexto dan y va para el rango de maestro, séptimo, que usted sea 5 veces campeón mundial, por dar un ejemplo, no creo que eso lo haga meritorio llegar al rango de maestro. Y usted podrá decir, pero ¿cómo va a ser? Si eres campeón mundial tantas veces, que te has probado, que tienes las técnicas bien, que tienes buen nivel, que tienes buena técnica, que tienes el currículo del taekwondo dominado. Sí, pero es que el rango de maestro es de maestro, no es de competidor. El rango de maestro no es que tan bueno tú seas. Hay mucha percepción equívoca. Y esto pasa casi siempre en personas que o vienen de afuera del estilo ITF, que eso lo quiero hablar también en este podcast, la cultura ITF, o vienen de afuera de una cultura ITF, o dentro del ITF se han dejado mal influenciar por personas. Y digo mal influenciar no por negatividad, sino que es una manera distinta a lo que tradicionalmente la ITF es. Pues se deja mal influenciar por una cultura distinta a la que se busca usualmente de los maestros en taekwondo ITF. Eso no quiere decir que usted no tenga buena técnica cuando llegue a maestro, que trabaje para tener buena técnica, sino que los logros personales, como las competencias, los campeonatos mundiales, eso es un logro personal. Eso pues lo que demuestra es lo que usted es como atleta. Y ya. Eso no ayuda a más nadie. Eso pues le ayuda al reconocimiento suyo, personal, y ya, quizás el de su club, su entrenador, pero es un reconocimiento de los pares que están involucrados a eso. La sociedad no se hace mejor sociedad porque usted sea un campeón mundial y nada de eso, es a lo que me refiero. Pero ¿qué pasa? Pues hay otros logros que es como, pues espérate, pues yo soy sexto dan, pero yo estoy dando clases en la comunidad, yo llevo mucho tiempo, yo he ayudado a que la federación donde yo soy o el currículo del taekwondo
que yo ofrezco lo he llevado a lugares donde nadie lo ha llevado. He dado buen nombre, buen reconocimiento a mis instructores, a mi organización, etc. Entonces, cuando ves esos reconocimientos que son más comunitarios, pues en mi pensar son mucho más importantes, pesan más a la hora de una federación tomar decisión de promoverte a maestro. Porque el maestro lo que va a hacer es eso, es ser maestro, es enseñar. Muchas veces vemos personas que se promueven a rangos de maestro sin tener escuela. Una de las cosas que en su momento, cuando éramos todos una ITF, era que uno de los requisitos para poder ser instructor o ser maestro es que estuvieras dando clases. No necesariamente tienes que tener tu propia escuela, pero sí tienes que estar ayudando de asistente o dando clases full time en una escuela, aunque la escuela no fuera suya, pero estás trabajando en una escuela. Estás fungiendo con el papel de instructor o de maestro. Estás impartiendo clases. Ha pasado en muchas organizaciones que suben de rango, de estos rangos de maestros, y no tienen estudiantes, no tienen escuelas, no son instructores. Y para que uno quiera un rango tan alto si uno no va a impartir clases. Si hay personas que no tienen deseos de nunca dar clases, quizás otros sí, después, adelante. Pues lo cojo ahora y doy clase. No funciona así porque tú no vas a tener los beneficios antes del trabajo. O sea, no puedes ir a ningún trabajo. Yo acabo de llegar al trabajo, dame las vacaciones ahora porque yo voy a trabajar esas horas. Y yo las voy a reponer, dame las vacaciones, aunque yo entré a trabajar ayer, dámelas ya. Porque esas vacaciones, yo voy a llenar esas horas con las vacaciones que vaya a trabajar después. No funciona así. Entonces, primero tiene que tener los requisitos llenos para tener los beneficios. Pero cuando a veces pasa así, de que ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? Con estos requisitos, el problema de los requisitos personalistas es que se convierte en una batalla de quién entonces tiene más. ¿Verdad? En una comunidad, en una organización, tienes a dos personas de la misma ciudad y los dos son el mismo rango, llevan el mismo tiempo. Y entonces, a la hora de promover, van a ver quién hizo más qué. No, tampoco es una competencia. Pero sí que tiene que demostrar que ambos están activos, que ambos están haciendo algo pro a la comunidad. ¿Verdad? En el caso de Taekwondo. Próximo tema. Tiene que haber un estándar, una norma para todas las promociones. Y digo debe porque sí la hay. Muchas organizaciones no la siguen porque hemos visto que personas con más logros, con más aporte, han sido no promocionadas y otras promocionadas con menos aporte. Un ejemplo. En mi caso, yo he tenido el mismo rango de mis pares, de compañeros, donde en los últimos años yo he ido a más campeonatos mundiales, he tenido más medallas en competencia, he tenido más seminarios en mis costillas, he estado más activo en la federación, he viajado más a eventos internacionales, he hecho eventos nacionales e internacionales promoviendo mi organización, mi federación, el taekwondo en Puerto Rico. He hecho una marca, le he dado una imagen, etcétera, al taekwondo. En comparación con algunos compañeros que no han hecho nada de eso, o ni la mitad de lo que yo haya hecho, o no con el éxito que lo he hecho yo, y ellos son senior a mí. Éramos el mismo rango en algún momento, pero ahora ellos tienen 1, 2, 3 rangos por encima que yo, en el mismo lazo de tiempo. Entonces, muchos se pueden preguntar, oye, pero quizás a ti que te están atrasando. No, a mí no es que me están atrasando, porque los rangos no se compran. Los rangos no es una lambera de hoja de que yo hice esto, yo hice lo otro, dame el rango. No funciona así. O sea, tienes que demostrar que estás activo. Tienes que demostrar que estás en pro de promover el taekwondo y tu organización, etcétera,
Pero no es una lambera de ojos, no es que voy a hacer esto pensando de que para que me promuevan rápido o me brinquen o lo que sea. No es eso. Sino que tienes que demostrar que estás haciendo el trabajo. Y cuando llegue tu tiempo, pues llegó tu tiempo. Así que tiene que haber ese estándar porque cuando no hay un estándar, cuando no hay una norma, pasa eso. Vamos a promover caso a caso. Y promover caso a caso, usted es una persona que quizás le dicen algo o conoce a esa persona más que la otra y está promocionando a las personas según mi experiencia visual, lo que yo vea, qué tan ha llegado, o sea, que también me queden, me caigan estas personas. Y no. Hay unos estándares para todos igual. Así que si X persona tiene 8 danes, ¿por qué no toda su generación tiene 8 danes? ¿Entiendes? Si pasaron todos el mismo proceso, claro está. Pero hay personas que no pasaron el mismo proceso y hay unos que suben y otros que no. Así que la norma tiene que estar ahí para todos. En comparación de otras artes marciales, el taekwondo tiene una cultura bien especial, bien específica. El taekwondo ITF. El taekwondo ITF, a diferencia de otros taekwondo, de hecho, no solamente de otras artes marciales, sino de otros taekwondo, el taekwondo ITF, dentro de las ITF, porque fuera de la ITF también se ve otra cosa, es que hay una cultura bien específica que nos diferencia de cómo hacemos o vemos las cosas en otras organizaciones. Y es que en el taekwondo ITF, para ser promovido en el taekwondo ITF, no lo ideal, lo correcto es ser promovido por un maestro de la misma organización suya. Por ejemplo, hay unas organizaciones, yo he visto, hablo de lo que me consta, he visto organizaciones de karate que se unen diferentes maestros de diferentes organizaciones de karate a promocionar a X maestro. Entonces, viene maestro X a promocionarse con maestro Y, Z, M, que son de diferentes organizaciones y lo promueven y le dan un certificado firmado por estos 3 maestros desde 3 federaciones distintas de karate y el de karate lo acepta. No estoy diciendo que todas las organizaciones de karate sean así, pero yo he visto algunas que sí lo hacen y eso en ITF no pasa. No estoy diciendo si es bueno o es malo, siento que es distinto. Eso en ITF no pasa. Dentro de las ITF no es común, no es la norma, no. O sea, usted no puede estar en una organización ITF y pedir que lo examinen para un rango con maestros de otras ITF. Eso no es parte de la cultura de las organizaciones ITF. Hay otras organizaciones similares a la ITF que hacen cosas como esa. Pero la ITF no es así, nunca ha habido esa cultura. Pero en el tema ITF, cuando somos ITF, nosotros llamamos senior, o sea, los seniors tuyos son las mismas personas que son de tu organización. Y déjame aclarar esto porque puede ser un poquito confuso. Si yo soy sexto dan en taekwondo ITF, un senior mío va a ser una persona mayor que yo, de rango que yo, en mi misma organización o en las otras 2 ITF. De las 3 ITF que ya hablamos una vez, senior a mí, yo que soy sexto dan, va a ser un séptimo en adelante o un sexto que haya estado más tiempo que yo en sexto dan, en mi misma organización o en las otras 2 ITFs existentes. Si hay un séptimo dan que es de karate, pues sí es senior a mí en cuestión de rango, pero realmente no se toma mucho en consideración que sea mi senior, porque es otro arte. Un blanca, un amarilla es senior a mí en karate, porque yo no tengo ningún rango en karate. O sea que no es lo mismo, o sea que no funciona de esa manera. Y si es séptimo en cualquier otra organización que no sea de esas 3 ITF, puede ser senior a mí, pero como depende de qué organización sea, porque las 3 ITF oficiales no aceptan las certificaciones de muchas de esas otras pseudo ITF. Entonces, si la ITF mía ¿verdad? No es culpa mía, yo no estoy diciendo que estoy a favor de eso, pero yo no hago las reglas. Pero si la ITF mía no acepta la certificación de una organización de taekwondo,
ese maestro con un rango mayor que yo, pues dentro de mi organización, si él viene a un evento o si compartimos un evento de lo mío, pues no viene siendo mi senior porque mi organización no reconoce el certificado de esa persona. No sé si me van entendiendo. Y sé que es complicado, sé que suena mal, pero no es mi regla. Solamente lo estoy exponiendo. Yo respeto a todo el mundo y no tengo problema en tener gente por encima, pero oficialmente la ITF no lo reconoce, pues por ende ese certificado no vale para ello. Y si no vale para ello, pues es mi organización, pues yo no lo puedo tomar en consideración porque yo me tengo que dejar llevar por mi organización. En lo que respecta al oficialismo, como persona, moralmente yo lo respeto y es mi signo el taekwondo, pero dentro de la oficialidad, pues no lo es. ¿Está bien? Dentro de la cultura ITF. ¿Qué nosotros podemos hacer? Qué complicado es cuando usted tiene este conocido, o no tiene que ser conocido, tiene una persona que ve los torneos y usted es senior a él en rango. Usted le lleva mayoría en rango. Y en el próximo torneo, en par de meses, él es senior a usted. ¿Cómo usted trata a la persona? Era junior a usted y pasan 5, 6, 7 meses y lo ve en otra actividad y ese que era junior el suyo ahora es senior a usted. ¿Qué uno hace? Ahí va a depender muchos factores. Va a depender quién lo promovió. Pues si lo promueve dentro de su organización no le queda de otra que tiene que respetarlo y adjudicarle el rango que su propia federación le está dando al otro. Ahí no queda otra. Ahora, si lo promueve una organización que su organización no reconoce, usted lo va a tratar como su senior, aun cuando, como que fuera tu senior, aun cuando tu organización no reconoce el certificado de esa persona. Un poquito complicado la cosa. Ok, y hay organizaciones de taekwondo que yo soy pro que haya muchas opciones de organizaciones de taekwondo, pero hay organizaciones de taekwondo ITF que quieren seguir el legado del general, pero cambian la manera de hacer las cosas. O sea, cuando me refiero a cambiar la cultura, que es lo que estamos hablando, la cultura del taekwondo ITF. Yo cuando trabajé con Unify en un momento, una de las razones por la que yo me afilié con Unify era porque Unify tenía membresía abierta. Tú no tenías que dejar a la organización donde tú estabas para poder estar en esta organización. Y me pareció bien porque en aquel entonces, con el revolú de las divisiones y los pioneros yéndose de las ITF, pues yo quise mantener contacto con este pionero, con Gran Master Juan Sucuán en aquel entonces. Estamos hablando para el 2004. Y 2004-2005. Y cuando hace esta organización, una de las misiones de esta organización era tener una plataforma de taekwondo tradicional, estilo ITF, para todos esos practicantes ITF que quisieran encontrarse en unos eventos sin divisiones. O sea, acuérdense que la Unify fue la primera organización ITF fuera de las ITF cuando estaban las 3 ITF. Entonces, hasta ese entonces, las 3 ITF tenían sus eventos individuales. Y si estabas en una, no podías competir en la otra y viceversa. Entonces la Unify dice, no, espérate, todos somos la misma familia. Vamos a hacer una plataforma para que estas 3 federaciones, estas 3 membresías de las 3 federaciones puedan competir en eventos bajo una sola sombrilla, que estas 3 membresías puedan entrar aquí, porque entre ellos no se comunican, entre ellos no comparten en aquel entonces. Y eso me estuvo muy bien, Pero ¿qué pasa? Después con el tiempo, esta organización quiso cambiar la manera de cómo se hacían las cosas. Empezó y no es una crítica, sino cambió la misión. Y como cambió la misión, pues no es a lo que yo estoy acostumbrado. Cambió la misión a convertirse en una organización más cerrada, que aunque invitaba gente de afuera, pero si estabas en esta membresía con nosotros no podías estar con nadie, no te podías examinar con nadie, tenía que ser con nosotros. Entonces empezó a funcionar un poco más ya como las otras federaciones, más cerradas, cuando de originalmente era para abrirse para todo el mundo y darle la opción al que quisiera certificarse, pero no era que tenía solamente que certificarte con ellos.
Entonces, luego, ¿verdad? Pasaron un suceso de cosas íntimas que no voy a entrar, pero cuando íbamos a eventos abiertos, yo me di cuenta que al principio todos éramos iguales. En la división al principio éramos todos bastante igual. Al pasar de los años, cada de las 3 ITF empieza a separarse en lo técnico. Al principio éramos todos iguales, pero con el pasar de los tiempos, esta organización cambió esto, esta organización cambió aquello, esta organización cambió esto. Entonces, cuando nos encontrábamos en un evento abierto que estaban las 3 organizaciones, cada tiempo que pasaba, y era de esperarse, cada vez nos parecíamos menos y era más difícil tener una estandarización en los eventos abiertos. De nada para mí, de nada que estoy acostumbrado a la cultura ITF. La cultura ITF en las competencias es que hay una estandarización. Y cuando vamos a un evento abierto, pues es difícil mantener una estandarización, porque para mantener el balance de un evento abierto, los jueces tienen que ser de diferentes organizaciones. Entonces, pues lo que uno ve mal, el otro lo ve bien, y el otro lo ve más o menos, y el otro no sabe ni lo que yo hice. Y entonces, pues, no me gustó esa forma, no me gustó esa fórmula. Porque en la cultura ITF, en los eventos ITF, cuando éramos uno, pues éramos todos en la misma página, en el mismo libro, ¿sí? Este tema es bien importante para mí, bien serio. Cuando yo veo que un miembro rápido entra a una organización y esa organización rápido lo promueve, y digo esto con mucho respeto, y me puedo equivocar, y hay casos y hay casos, pero en general, cuando un miembro se va de una organización, entra a otra organización y rápido lo promueven, a mí no me da de fiar mucho esa organización, porque las promociones en la organización, y más si no estoy hablando un primer dan, un segundo dan, cuando estamos hablando de promociones altas, 6, 7, 8, cuando usted llega a una organización nuevo y pasan 2 o 3 meses y ya lo promueven, no veo eso bien, porque estas examinaciones de alto rango, para que ocurran, la federación te tiene que conocer. Es una cosa. Lo otro es que estas promociones se evalúan según lo que hace este miembro, lo que haya hecho este miembro por su organización, sea hasta el tiempo, su lealtad, su compromiso, eventos, promoción. Entonces, no sé, un séptimo dan, un ejemplo, hay un séptimo dan que esta persona es sexto, se va para una organización donde entro, y a los 4 o 5 meses ya soy séptimo. ¿Qué hizo esta persona en 5 meses para merecerse el séptimo dan de una organización que apenas los está conociendo? Las relaciones en las organizaciones se tienen que crear, tienen que crecer. No voy a promueve porque tengo el tiempo ya, promueve porque yo puedo hacer un psyche bonito. No, es quién tú eres primero. Y por qué estás aquí. Y en qué contamos contigo. ¿Qué vas a hacer para con nosotros? Con ese rango que yo te voy a dar a ti, alto, ¿cómo tú lo vas a usar? ¿Por qué tú lo quieres? Pero no es porque yo lo diga, es que eso se tiene que demostrar. Y para demostrarse tiene que pasar tiempo, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero si tú no has demostrado quién tú eres y lo que pretendes hacer en esta organización, muchas organizaciones dan 1 año de probatoria. Y tú entras nuevo y puedes estar 20 años atrasados en un rango, pero entraste nuevo a esta organización, tienes 1 año de probatoria como quieras, porque esta organización tiene que ver quién tú eres, qué tú haces por merecedor para ese rango. El tiempo no es algo merecedor del rango, el tiempo no. El tiempo es un requisito, pero eso no es lo que te hace merecedor del rango alto, ya de maestro. Eso, lo que te hace merecedor de eso es que seas una persona de confianza para su organización y que esa organización pueda contar contigo y que tú estés comprometido con esa organización. Pero eso no se sabe en los primeros meses ni en el primer año. Entonces, pues estas organizaciones que dan los rangos hacia personas que apenas están conociendo, pues a mí no me causa mucho respeto en ese sentido, mucha seriedad. Mucha seriedad. Mire, les voy a adelantar el próximo tema. En el próximo podcast vamos a hablar
nuevamente, pero más a fondo, de los tiempos. De los tiempos y de las promociones en el Taekwondo ITF, porque hay una confusión, y la sigo viendo, parte de los que no tienen cultura de ITF, que tienen una cultura de artes marciales general, y no estoy diciendo que es malo, pero la cultura ITF es ITF, es otra cosa. Les voy a traer el caso de mi hermana. Mi hermana, Yanira Castillo, la china, como la conocen, es una persona que empezó a finales de los años 70 a entrenar taekwondo. Se hizo cinturón negro cuando yo empecé a entrenar, ya yo creo que ella era cinturón negro. Fue mi primera maestra la que me enseñó los primeros pasos. Ella me daba clase. Y hoy día, 40 y pico de años después, yo soy sexto dan y ella es segundo dan. Y yo soy su maestro. Yo soy su hermano menor. Ella fue mi maestra. Ella era negra cuando yo ni había empezado. Y hoy yo soy su maestro. Así que voy a hablar más en detalle de eso en el próximo podcast. Así que no se lo pierdan. Y voy a indagar por qué hablo de esto y dar varios ejemplos de muchas confusiones que a veces vemos en el mundo del Taekwondo ITF. Así que si no te has suscrito, suscríbete rápido ya. Dale a esa campanita. Sígueme por las redes sociales. Puedes seguirle en Facebook. Asimismo, Instituto Castillo de Artes Marciales. Gracias por llegar aquí a YouTube. En Instagram me consigues en iniciales ICAMPR. Las iniciales de Instituto Castillo de Artes Marciales Puerto Rico. ICAMPR en Instagram. Y aquí siempre nos vamos a seguir viendo en YouTube. Gracias siempre por llegar. El canal sigue creciendo gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio del Camino Marcial, la entrevista, el show o el podcast. Y con mi amigo Nobs aquí, el Padawan. Y este es su servidor, Yajoel Castillo. Nos vemos en una próxima ocasión. Da igual.